¿Por qué yo te digo que esta parte se parece a razonamiento matemático? No es que se parece, es razonamiento matemático. Porque a partir de una oración, yo lo transformo en una ecuación. Por ejemplo, fíjate lo que dice aquí, ejemplo de transformación de expresiones en símbolos matemáticos. Es decir, una expresión verbal a cómo lo pasa una expresión matemática. Por ejemplo, un número aumentado en 4. Sería entonces el número equivale a X. Es un número que yo no conozco, algo en general. X le sumo 4. Perfecto. Ahora dice el triple de un número. El triple de un número. Entonces 3 por ese número disminuido. Sería caso contrario aumentado. Cuando yo aumento, le sumo 4. Cuando yo disminuyo, resto. Entonces sería el triple de un número, sería 3 veces X, disminuido en 5. Ahora, la suma de 3 números enteros consecutivos. Fíjate que ese está interesante. ¿Por qué? Esto que está aquí es como tener la suma. Imagínate, si me dicen 3 números consecutivos. Dime un número, Marcel, del 1 al 20, por ejemplo. Dime un número. Marcel, dime un número del 1 al 20. 15. 15, por ejemplo. Ah, bueno. Comienzo en 15 y me dice la suma de 3 números enteros consecutivos. O sea, la suma de 3 números. Entonces sería 15 más 16 más 17. Entonces, ¿qué voy a hacer? Fíjate, imaginemos que el número yo lo llamo X. El número es X. Ahora, el 16, si 15 vale X, ¿cuánto va a valer 16? X más 1. Porque 15 más 1, 16. ¿Y cuánto va a valer 17, Marce? Sería el número más 2. Por eso es que si en el enunciado, imagínate que tenemos un enunciado y nos dice, tienen la suma de 4 números consecutivos, ya no son 3, ya son 4. ¿Cómo harías entonces? ¿Cuál sería la expresión matemática, Marce? Si ya no son 3 y ahora son 4. ¿Cómo sería la suma de 4 números consecutivos? ¿Qué haríamos ahí, Marcelo? La pregunta es para ti, Marce. ¿Cómo será la expresión matemática si tenemos la suma de 4 números enteros consecutivos? ¿Cómo sería? Marce, te estoy preguntando, ¿cómo sería la suma de 4 números enteros consecutivos? Fíjate que yo ahí he resuelto la suma de 3 números enteros consecutivos. Si no fueran 3, si fueran 4, ¿qué debo de agregarle? Marcelo, ¿me estás escuchando? ¿Me escuchas? Creo que otra vez está fallando el audio. A ver. ¿Me escuchas ahí, Marcelo? Marcelo. Fíjate qué pasa si yo tengo ahora la suma de 4 números enteros consecutivos. Tú empezaste por 10. Entonces, era 10, 11, 12 y 13.
Pero ¿qué pasa si ahora yo comienzo es por el 15? Yo voy a comenzar por el 15. 15 sería entonces 16. Sería entonces 17 y sería entonces 18. Yo tengo que encontrar, Marcelo, atento aquí, yo tengo que encontrar una expresión matemática que sea general, que sea para el tuyo o para el que yo escogí o para el que escoja otra persona. Porque a lo mejor tu papá, tu mamá escogen comenzar por el 9. Entonces serían 9, 10, 11 y 12. Entonces, ¿cómo lo hacemos de manera general? Utilizando letras. Por ejemplo, el primer número lo voy a llamar X. El primer número le estoy dando valor de X. Mi segundo número, Marcelo, ¿cuál va a ser? ¿Cuánto aumenta de 10 a 11? ¿Cuántas unidades aumenta, Marcelo? Marcelo, ¿cuántas unidades aumenta de 10 a 11? Una. Una, ¿verdad? Entonces, yo voy a colocar aquí X más 1, porque estoy aumentándole una unidad. Tenía 10 y ahora tengo 11. He aumentado una unidad. Ahora, de aquí a aquí he aumentado una unidad más 1. Ahora, Marcelo, si yo estoy estudiando el 12, sería entonces X más ¿cuánto? ¿Cuántas unidades ha aumentado si tenía 10 al inicio? Acuérdate que X va a valer 10. ¿Cuántas unidades tengo que aumentar para llegar a 12? 2. 2. Aquí sería X más 2. Entonces aquí le voy a colocar más 2. Fíjate, esa sería la respuesta si te pidiera la suma de 3 números consecutivos enteros. Pero no te están pidiendo 3, te están pidiendo 4. ¿Qué hago? Estudio el último término, este que está aquí. ¿Cuál sería este? Igualito, X más, si X vale 10, ¿cuánto le debo de agregar al 10 para llegar al 13? 3. 3. Entonces, claramente me di cuenta que del 10 al 13 tengo que sumarle 3. Y eso es todo. Simplemente sería X, luego X más 1, luego X más 2 y luego X más 3. Entonces, la suma de 4 números enteros consecutivos. ¿Eso te pareció muy complejo lo que hice? Fíjate que es un análisis y ese análisis me va a servir para cualquier número. Por ejemplo, dime un número del 1 al 30 ahora. Del 1 al 30. 25. 25. Vamos a ver. Voy a tener entonces 25 más 26 más 27 más 28. ¿Y cuál sería la expresión matemática? Igualito. Este sería X más, ¿este cuál sería? X más 1 más, ¿ahora cuál viene? X más 2 más, entre paréntesis, ¿ahora cuál viene? X más 3. Fíjate que igualito se cumple para esa expresión matemática. ¿Por qué? ¿Cómo te lo demuestro? Fácil. ¿Cuánto vale X comenzando el ejercicio? X vale 25, ¿cierto? 25 más 1, 26. Aquí lo tengo. 25 más 2, 27. Aquí lo tengo.
25 más 3, 28, aquí lo tengo. Y he demostrado cómo se hace la suma de 4 números enteros consecutivos. Si ya no fueran 4 números consecutivos, si ahora te dice Marce, la suma de 5 números enteros consecutivos, ¿qué expresión debería agregarle? Si ya tengo x, x más 1, más x más 2, más x más 3, ¿cuál sería entonces la otra? No sé. Sería, pero míralo, Marce, sácalo por lógica, mira, si aquí tengo x, que es mi inicial, mi primer número, luego le sumo x más 1, mi segundo número, mi tercer número sería x más 2, mi cuarto número sería x más 3. ¿Cuál viene entonces? Si ya tengo x más 1, luego x más 2, luego x más 3, luego ¿cuál viene? X más 4. X más 4. Y si ya no te pidiera 5, si ahora te pidiera 6, bueno, sería x más 5. Entonces, así, esa es la manera en que yo voy a encontrar los números consecutivos. Esta parte es muy interesante porque la piden en exámenes, sea de matemática o sea de razonamiento matemático. Por eso te digo, esto te va a servir para los dos. Dame un momento para pasártelo. Ahí. Ahora voy a compartir pantalla y vamos a continuar en la guía. Entonces, fíjate, la suma de 3 números enteros consecutivos. Ya eso se entiende. Ahora sí entiendes por qué es x más 1 más x más 2. Porque para cualquier número que tú digas, eso se va a cumplir. Dime un número ahorita, cualquiera. Dime un número. 5. 5. Ya, aquí sería 5. Más, si x vale 5, entonces aquí sería 5 más 1. ¿Y cuánto es 5 más 1? 6. Más, luego viene 5 más 2. Uy, ya va. Luego viene 5 más 2. Entonces, ahí es donde te das cuenta que cumple, que son números consecutivos. 5 más 5 más 1, 6. Más 5 más 2, 7. 5, 6, 7. Se cumple. Ahora, esta es otra manera que te pueden colocar un enunciado de forma verbal. Te pueden decir el doble de un número. El doble de un número, acuérdate que el número yo no lo conozco. Siempre el número lo vamos a denotar, puede ser cualquier letra, pero la letra más conocida sería X. Entonces, en vez de colocarle el número, le vamos a colocar X. El doble de un número, bueno, sería el doble de un número que no sé cuánto vale, lo estoy llamando X, aumentado. ¿Qué significa aumentado? Que le voy a sumar. Aumentado en su cuarta parte, es decir, sería X ¿entre quién, Marce? Si me están diciendo cuarta parte, lo tengo que dividir entre quién, Marcelo, si me están diciendo aumentado en su cuarta parte. Marce, repito la pregunta, si están diciendo aumentado en su cuarta parte, ¿cuál sería? 4. 4. Entonces lo voy a dividir entre 4. Y esto es mi expresión matemática. Ahora, vamos a hacer eso, pero ya directamente en ejercicio. Vamos a ver. Dice, el primer ejercicio. Atento que luego te toca a ti hacer los ejercicios. Lo voy a explicar cómo hago por paso el primer ejercicio. Dice, hallar un número que al aumentarlo en 2x menos a unidades nos da 3x más a menos 2 de resultado. Bueno, hallar un número que al aumentarle en 2x menos a unidades.
Vamos a suponer que ese número lo llamamos, hallar un número que al aumentarle en, bueno, ese número, hallar un número, ¿qué resultado le podemos colocar, Marcia? Perdón, ¿qué variable le podemos colocar al número? Le podemos colocar, dime una letra, cualquiera, que no sea X, porque ya la estamos utilizando. Otra letra que no sea X. Marcelo, rápido, una letra que no sea X, ¿qué otra letra podemos utilizar? Y. Y. Entonces voy a colocar hallar un número, es decir, Y, que al aumentar en 2X menos A. Entonces voy a colocar aquí Y, un número que no conozco, que lo estoy llamando Y, que al aumentarlo en, o sea, le voy a aumentar en 2X menos A, nos da como resultado 3X más A menos 2. ¿Cierto? Simplifico esto. Esto te va a dar Y es más 2X menos A igual a ¿quién? A 3X. Fíjate, 3X más A menos 2. ¿Qué hago? Eso que está positivo lo paso para el otro lado, negativo. Ese menos A que está negativo lo paso para el otro lado, positivo. Entonces me está quedando Y es igual a 3X más A menos 2. Ese 2X que está positivo lo paso para el otro lado, negativo, menos 2X. Ese A que está negativo lo paso para el otro lado, positivo, como más A. Tranquilamente puedo simplificar. Y es igual a, ¿cuánto es 3X menos 2X, Marcelo? No, X. Una X, muy bien. Más, ¿cuánto es A más A? Al cuadrado. No, ¿cuánto es? Acuérdate, atento. ¿Cuánto es A más A? 2A. 2A. Entonces sería 2 veces A menos 2. Y eso es todo. Ahí tienes el número. ¿Por qué el número te queda en función de X y en función de A? Porque te dicen, al aumentar el número en 2X menos A, nos da 3X más A menos 2. Entonces, de resultado, ¿ese número cuánto va a valer? Ese número va a valer X más 2 veces A menos 2. ¿Cómo lo compruebo? Si yo agarro ese valor de Y y lo sustituyo aquí. Si yo lo sustituyo, ¿cuánto es? Te quedaría X más 2X. ¿Cuánto es X más 2X? Marce, ¿cuánto es X más 2X? 3X. 3X, aquí lo tengo. ¿Cuánto es 2A menos 1A? Repito, 2A menos 1A. A. A. Y a la final te está quedando menos 2, este menos 2 que tengo ahí. Compruebo que ese es el resultado. Entonces, mediante un enunciado, yo puedo sacar una ecuación matemática. A ver, explícame el ejercicio 2. Por ejemplo, ¿cómo podemos pasar el ejercicio 2 a una forma matemática? ¿Qué podemos hacer, Marcelo? Marcelo, en el ejercicio 2, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos pasar a una expresión matemática? Marce, adelante. En el ejercicio 2 dice,
hallar el número de gallinas que posee Mateo. ¿Ya? Si se sabe que si tuviera el cuádruplo de dicha cantidad y se perderían 30, le quedaría el número original de gallinas aumentado en 120. Te voy a ayudar con algo. Esto que está aquí le voy a llamar X, va a ser igual ¿a quién? A lo que te piden, el número de gallinas. El número de gallinas. Número de gallinas. Repito, hallar el número de gallinas que posee Mateo. Ya, tú estás llamando X al número de gallinas. Ahora sí, ahora viene tu parte. ¿Qué expresión matemática puedo colocar aquí? Si se sabe que si tuviera el cuádruplo de dicha cantidad, ¿qué significa cuádruplo? ¿Qué número es este? ¿Qué número es ese, Marcelo? Ah, ¿Qué número es el cuádruplo? 4. 4. Ahora, se dice, si se sabe que si tuviera el cuádruplo de dicha cantidad, o sea, te están hablando de dicha cantidad, obviamente es la cantidad de gallinas, o el número de gallinas. ¿Qué ecuación podría colocar entonces? No, no lo quiero hacer yo, quiero que tú lo hagas. Díctalo y yo lo copio, por lo menos aquí. Si se sabe que si tuviera el cuádruplo de dicha cantidad, ¿cómo sería esa X por expresión? 4. X por 4, muy bien, sería 4 por X. Y dice, y se perderían 30. ¿Dónde voy a colocar ese 30? ¿O qué hago con ese 30? Si no dice, y se perderían 30. ¿Qué hago ahí, Marcia? Repito, dice, si se sabe que si tuviera el cuádruplo de dicha cantidad y se perdieran 30. Menos 30. Sería entonces, muy bien, voy a colocar menos 30, porque se van a perder 30. Le quedaría, esto le quedaría, ¿qué significa? Como que le quedaría, como que eso es lo que le queda. Entonces, ahí cuando dicen le quedaría, sería una igualdad, como que le quedaría tanto. Marcelo, a ti te quedaría en la cartera 200 soles para jugar los partidos de FIFA o para comprar el balón de fútbol. ¿Sí o no? Entonces, sería 4x menos 30 igual, porque dice le quedaría, pero le quedaría que el número original de gallinas. ¿Cuál sería el número original de gallinas? ¿Cómo coloco eso? ¿Cómo coloco esto, Marce? El número original de gallinas. X más 120. Exactamente. Sería el número original de gallinas sería X aumentado en 120. Sería X más 120.
Si despejo X, ¿qué debo hacer, Marcelo? Rápidamente. No sé. ¿Cómo no sabe? Esta es una ecuación que ya la sabemos despejar. Una ecuación con una sola incógnita, que es la variable X. ¿Cómo despejamos la variable X de ahí? Acuérdate que para despejar, colocamos de un lado de la igualdad las variables y del otro lado de la igualdad lo que yo no quiero, es decir, los números. ¿Qué hago entonces, Marce? ¿Qué hago para despejar, Marcelo? ¿Cómo hago para colocar de un lado de la igualdad las variables? Marcelo, rápido, ¿cómo hago para despejar de esta ecuación la variable X? Ya eso lo tenemos que hacer así, no podemos tardar tiempo en eso. Repito, de un lado voy a colocar las variables y del otro lado los números. ¿Cómo hacemos para despejar la variable X de ahí? Por ejemplo, esto que está aquí, ¿está positivo o negativo, Marcelo? Positivo. Positivo. Lo paso para el otro lado como Negativo. negativo. Y este menos 30 está negativo. Lo paso para el otro lado como Positivo. positivo. Entonces, ¿qué voy a colocar aquí? Me está quedando 4x menos x es igual a 120 más 30. Entonces, ¿cuánto es 4x menos x? Simplemente simplifica aquí. 4x menos x, 3x. ¿Cuánto es 120 más 30, Marcelo? 120 más 30. 150. 150. Entonces aquí voy a colocar 150. Ese 3 está multiplicando, pasa para el otro lado, dividiendo. Entonces te está quedando 150 entre 3, ¿a qué va a ser igual? A 50. Fíjate que el ejercicio, hay una manera en que yo estoy seguro de que hice el ejercicio bien, cuando el ejercicio me está dando un número entero. Y tiene lógica con el enunciado, porque dice, hallar el número de gallinas que posee Mateo si se sabe que si tuviera el cuádruplo de dicha cantidad y se perdieran 30, le quedaría el número original de gallinas aumentado en 120. O sea, te está dando un valor lógico, no te está dando ni 2500, ni 3800, ni 1000, te está dando 50. Es un valor lógico con respecto a las cantidades que tú estás haciendo. Si te diera un valor fraccionario, por ejemplo, imagínate que te hubiese dado 100 entre 3. Eso hubiese tenido lógica, que te hubiese dado una fracción la cantidad de gallinas. Marcelo, ¿hubiese sido un resultado lógico si te da fraccionario? No. No, entonces rápidamente, si estás en un examen y te da una fracción, tú inmediatamente lo que tienes que hacer es ver la ecuación. Seguramente te equivocaste en un signo o en algún despeje, pero es la ecuación. Entonces, fíjate que ejercicio 1 y 2, sencillo. Ahora vamos a aumentar de nivel. Fíjate aquí. Vamos a aumentar de nivel. Vamos a empezar a hacer esto que están aquí.
fíjate, ¿cuál consideras que se te haría difícil a ti de esos ejercicios que están ahí? ¿Cuál consideras que está súper difícil? Que no podrías hacer tú. El 5. ¿Estás seguro? Sí. Marcelo siempre es vivo, escoge el más difícil. El 5 está más o menos. ¿Está? Fíjate lo que dice, vamos a leerlo con calma. Dice, Zoe hereda una fortuna, de tal modo que si quintuplicamos, entonces vamos a colocar aquí, ya nos están dando un dato, nos están hablando de la cantidad de dinero, ¿cierto? Cantidad de dinero. ¿Qué letra te gustaría colocarle para simplificar la cantidad de dinero? ¿Qué letra te gustaría? X. X. Entonces la cantidad de dinero la vamos a llamar X. Entonces nos dice, Zoe hereda una fortuna, de tal modo que si quintuplicamos lo recibido, entonces cantidad de dinero lo vamos a quintuplicar, va a ser 5 por X. Quintuplicamos lo recibido y le disminuimos. ¿Cuántos dólares hay aquí? 1,000, 100, 1,000, 10,000 dólares. Le vamos a quitar, vamos a colocarlo aquí, le vamos a disminuir 10,000 dólares. 100, 1,000, 10,000. Nos dice obtendremos. Al decirnos obtendremos, ¿qué signo voy a colocar? ¿Un más, un menos o un Más. igual? Marcelo. Más. Más. No. Dice obtendremos. Por ejemplo, yo voy a obtener los 200 soles que tiene Marcelo. Entonces, ¿eso va a ser igual a qué? A esos 200 soles. Obtengo esa cantidad. También obtendremos, voy a obtener eso. Entonces, cuando nos dice obtendremos, nos están refiriendo a una igualdad. Repito, Zoe hereda una fortuna, de tal modo que si quintuplicamos, sería 5 por esa fortuna, lo recibido, y le disminuimos 10,000 dólares. Obtendremos, entonces es igual, obtendremos porque voy a obtener las 3/4 partes de esto. Fíjate lo complejo que es obtendremos las 3/4 partes de esto. ¿Qué significa de esto? A ver si tú lo puedes ver, Marce. Esa parte está compleja, está un poco difícil, porque te dice las 3/4 partes de esto. ¿Quién sería esto? Esto sería esta cantidad que ya tenía antes, que era los 5X menos los 10,000 dólares. Dice, obtendremos los 3/4 partes de esto. Es decir, lo que tenía antes, ¿cierto? Entonces, voy a colocar aquí 3/4 ¿de quién? De 5 por X menos 10,000 dólares. Perdón, aquí me equivoco, aquí no es menos. Aquí, menos 10,000 dólares. 100,000, 10,000. Era 10,000, ¿verdad? Sí. Cierro paréntesis. Aumentado. Te están diciendo aumentado. Bueno, le voy a aumentar 2,000 dólares. 2,000. La pregunta es, ¿cuánto heredó Zoe? ¿Cuánto heredó Zoe? Está fácil. ¿Por qué? Tengo una ecuación con una sola incógnita. ¿Cómo elimino ese 4? Voy a leer lo que dice. Este ejercicio estaba un poco complejo. Dice, Zoe hereda una fortuna. Esa fortuna nosotros la llamamos cantidad de dinero. Marcelo, quiero que te concentres porque ahorita te toca a ti hacer el ejercicio que viene. Entonces necesito que estés atento a cómo lo hice.
Dice, Soy hereda una fortuna, de tal modo que si quintuplicamos lo recibido, es decir, la fortuna sería 5 por X, y le disminuimos $10,000, sería 5X menos 10,000. Obtendremos, acuérdate de obtener, coloco la igualdad, las 3/4 partes de esto. ¿A qué se refiere con esto? Muchas personas se equivocarían en ese ejercicio porque pensarían que es las 3/4 partes de la cantidad de dinero, pero no, te estoy diciendo, tendremos las 3/4 partes de esto, es decir, lo que tenía antes, lo que tenía antes. ¿Qué debo de hacer? Sería entonces 3/4 partes de esto, ¿de quién? De lo que tenía antes. ¿Qué tenía antes? 5X menos $10,000. Aumentado, le vamos a sumar $2,000. Ahora, ¿cómo eliminamos, Marcelo, ese 4? Este 4 que tengo aquí, ¿cómo lo elimino? ¿Qué debo de hacer para eliminar ese 4 de esa expresión? ¿Por qué? ¿Por quién debo de multiplicar toda la expresión? Por ¿Correcto? Sería 4. por 4. Muy bien. Porque yo quiero eliminar el 4. Multiplico la expresión por 4. ¿Cómo me va a quedar? 5 por 4, 20. Sería 20X menos $10,000 por 4. Sería $40,000, ¿cierto? 1, 2, 3. Igual a, este 4 se cancela. ¿Qué hago? Distributiva. 3 por 5, 15X, menos 3 por 10,000, serían $30,000, ¿cierto? Colocar aquí 300, 3,000, 30,000. Más, ahora aquí viene 2,000 por 4. ¿Cuánto sería eso? Marce. 2,000 por 4, 8,000, ¿cierto? Sí. 8,000, le voy a colocar aquí 800, $8,000. Ahora, ¿qué voy a hacer? Repito, tengo una ecuación con una sola incógnita. ¿Cuál es mi incógnita? La cantidad de dinero. Ahora sí, quiero que tú me ayudes, Marcelo. ¿Cómo hago para despejar la variable X? Está facilito el despeje. ¿Qué debo hacer? O díctalo y yo lo copio, lo voy copiando. Si quieres lo voy a hacer aquí arriba, que tengo espacio. ¿Cómo me quedaría? Si quiero despejar la variable X. No sé. Pero Marcelo, repito, esto ya lo hemos visto. ¿Cómo es un despeje? Cuando yo quiero despejar una variable, ¿cuáles eran los pasos para despejar una variable? ¿Cuáles eran los pasos para despejar una variable, Marcelo? ¿Qué debo de hacer? ¿Tienes el cuaderno a la mano? ¿Tienes el cuaderno a la mano? Vamos a colocar en el cuaderno. Vamos a anotar eso en el cuaderno porque veo que no te acuerdas. Vamos a colocar eso en el cuaderno. Colócale de título despeje. Colócale de título despeje. Marcelo, ¿lo estás anotando? Colócale en el cuaderno despeje. Ahora, ¿cuáles son los pasos necesarios para resolver o para hacer el despeje? Marcelo, ¿cuáles son los pasos necesarios para resolver el despeje? Primer paso, fíjate que lo voy a colocar aquí. A la hora de despejar. A la hora de despejar. Paso número 1. Colocar la variable
Colocar la variable no, colocar la incógnita. Colocarla, uy, aquí me equivoqué. Colocar la incógnita, colocar la incógnita de un lado de la ecuación. De un lado de la ecuación. Y del otro lado, colocar lo que no quiera. Lo que no quiera. Fíjate lo fácil que he colocado despejar. Simplemente es colocar la incógnita de un lado de la ecuación y del otro lado colocar lo que no quiero. Eso que está ahí, vamos a copiarlo en nuestro cuaderno. Vamos a colocar eso que está ahí. ¿Listo, Marcelo? ¿Ya lo copiaste? Avísame, por favor, para continuar con el ejercicio. Esta rayita que está aquí lo voy a colocar, lo voy a quitar. Y para como tengo más espacio, lo voy a hacer aquí. Así. Y de aquí, aquí. Y luego así. Ahí. Ahora, Marcelo, fíjate. El primer paso, Marcelo, ¿ya lo copiaste ya? Sí. Perfecto, fíjate, el primer paso, coloco la incógnita de un lado de la ecuación y del otro lado colocar lo que no quiero. ¿Qué hago entonces? Voy a colocar del lado izquierdo lo que yo quiero, es decir, la incógnita. ¿Cómo colocaría el lado izquierdo la incógnita? Bueno, el 20x ya lo tengo, lo dejo como 20x. Porque ya está del lado izquierdo. Pero este menos 40 que tengo aquí, yo lo necesito, Marcelo. Este menos 40. Marcelo, ¿yo necesito ese menos 40? No. No, ¿verdad? Lo paso para el otro lado como 40. como 40, exactamente. Y te pregunto, aquí viene la pregunta interesante. Este que está aquí, este 15x, ¿yo lo necesito? Marcelo, ¿ese 15x yo lo necesito? No. No, ¿verdad? Entonces, ¿para qué lado de la igualdad lo voy a pasar? ¿Para Para qué? Ajá. Para el lado la de... izquierda. Para la izquierda. Entonces, ¿ese 15x está positivo o negativo, Marcelo? Negativo. No. Repito la pregunta. Positivo. Positivo. ¿Lo paso entonces para el otro lado? Negativo. Negativo. Entonces me va a quedar 20x menos 15x va a ser igual a ¿quién? Fíjate aquí, voy a simplificar esto. Fíjate que ese menos 40.000 lo paso para el otro lado, positivo, ¿cierto? Te va a quedar 40.000, fíjate, lo voy a colocar aquí. Va a quedar 40.000, 1, 2, 3, menos 30.000. Uy, aquí me falta el signo de dólar. Menos 30.000, 1, 2, 3, más 8.000. Colocar aquí 1, 2, 3. Entonces te pregunto, Marce, 20x menos 15x, ¿a qué es igual?
¿Cuánto es 20x menos 15x? 5x. Esto sería 5x. 5x es igual a... ¿Cuánto es 40.000 menos 30.000, Marcelo? 40.000 menos 30.000. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 40.000 menos 30.000 está pasando. 10.000. ¿Cuánto? 10.000. 10.000. A ver. Muy bien, sería entonces 10.000. Pero te pregunto, tengo 10.000 más 8.000 dólares. ¿Cuánto es 10.000 dólares más 8.000 dólares? Marce. Marce. Ahí sí. Activo. Ahí. Marce, activo, pero aquí. Te está dando 10.000. Avísame, Marce. Necesito que estés. El siguiente ejercicio lo vas a hacer tú solo. Yo no te voy a explicar cómo se hace el siguiente ejercicio. Espero que entiendas cómo se hace este porque el siguiente es más difícil. Es 10.000 dólares, ¿cierto? 10.000 dólares más 8.000, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 10.000 más 8.000 dólares? 18.000 dólares. 18.000 dólares. Ahora te pregunto, Ay, sí. si yo voy a despejar la variable x, simplemente x sería igual a 18.000 dólares entre 5. Y 18.000 entre 5, ¿a qué es igual? Si quieres lo verificas con la calculadora. ¿Eso me da cuánto? 18.000 o sin calculadora, está fácil. 18.000 entre 5, 5 por 3, 15. 18 menos 15, 3. 30, 5 por 6, 30. Ya, 3.600. 3.600 dólares. Y es una cantidad lógica, no es una cantidad exorbitante, simplemente eso hereda una fortuna de tal modo que la quintuplicamos, lo recibido, pero luego le disminuyeron 10.000 dólares y obtendremos las 3/4 partes de esto, es decir, de lo que tenía aumentado en 2.000. ¿Eso que está ahí te pareció muy complejo, Marcelo? Quiero saber tu opinión, si te pareció complejo, estuvo más o menos el ejercicio. Más o menos. Ya. El ejercicio que viene, sí te toca a ti hacerlo. Voy a hacer print de pantalla y te lo voy a pasar este. Espérate. Dame un momento. Eso voy a ir al baño un rato. A ver, ya va. Espérate. Pero tiene que ser ahorita. Sí, ¿Seguro? sí, Ya, bueno, pero me traes una canchita al menos. ya. Me traes una cancha. Voy a colocar en pausa el video mientras. Ahorita voy a diseñar, mientras vas al baño, voy a diseñar el siguiente ejercicio a ver cuál vas a hacer tú. Voy a colocar en pausa el video mientras voy a empezar a grabar. Ahí. Fíjate, en el ejercicio número 4 dice el triple de un número. Entonces, ¿cómo vamos a llamar la variable? ¿Cuál va a ser la variable? Marcelo, ¿cuál va a ser la variable? X. X. Entonces, a X lo vamos a llamar como X. número. No, X, ¿cierto? Ahora, ¿qué otra cosa voy a hacer? Le restamos 15.
le restamos 15. Entonces, ¿cómo voy a colocar la ecuación? Díctame la ecuación, yo no lo voy a hacer, lo vas a hacer eres 3x tú. menos 15. Sería 3x menos 15, ¿ok? El triple de un número, muy bien. Le restamos 15. Y elevamos al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer entonces ahí? Al cuadrado. ¿Cómo que? ¿Pero a quién? ¿Qué hago? ¿Qué hago, Marcia? Le elevamos al cuadrado. Lo elevamos al cuadrado, exactamente. Voy a colocar 3x menos 15 y lo elevo al cuadrado. Entonces dice, esta parte es la que yo quiero que tú analices a partir de aquí. La primera parte es fácil, porque dice, el triple de un número le restamos 15 y elevamos al cuadrado el resultado, es decir, eso que está ahí. Ahora dice, nos da lo mismo. Igual. Es igual, exactamente. Entonces voy a colocar aquí igual. Yeah, yeah, yeah. Aquí viene la parte difícil. Que si a 9 veces el cuadrado de dicho número. ¿Qué hacemos entonces ahí? Que si a 9 veces el cuadrado de dicho número. ¿Qué hacemos entonces ahí? Sí. Vamos con calma. Este pedacito dice que si a 9 veces el cuadrado de dicho número. ¿Qué expresión matemática sería esa, Marcelo? Si nos dicen 9 veces... 9x. 9 por 9. Ajá. Pero sería 9 ¿qué? 9x. Pero si te dicen 9 veces el cuadrado de dicho número. 9 por x al cuadrado. 9 por x al cuadrado, muy bien. Y luego dice, le restamos 495. Entonces, ¿qué hago? Menos 495. Menos 495. Exactamente. Ahora, Yeah, quiero que me yeah, digas... yeah, yeah, pretty, yeah. Bien, bien. Ahora quiero que me digas esto que está aquí. ¿Cuánto es? Porque todavía no he resuelto el ejercicio. Tú tienes ahí a menos b al cuadrado. ¿A qué es igual a menos b al cuadrado? A ver. Repito la pregunta. ¿A qué es igual a menos b al cuadrado? A al cuadrado menos Al cuadrado menos 2ab 2ab, el doble más del b al cuadrado. primero por el segundo más el B al segundo cuadrado. término al cuadrado. Perfecto. Eso está excelente. Ahora, Yeah, yeah, ¿cómo lo voy a yeah, aplicar? ¿Cómo lo voy a aplicar en el ejercicio? Quiero que me lo dicte. Si este que está aquí vale A y este que está aquí vale B, ¿a qué es igual? Ya, Bien. vamos a colocar en negrita. ¿A qué es igual entonces, Marcelo? 3x menos 15 al cuadrado. ¿Cómo lo va a colocar? Sí. Marce, ¿cómo va a colocar 3x menos 15 al cuadrado? 3x menos 15. Si este es A y si este es B, ¿a qué va a ser igual eso? A 3x al cuadrado. Correcto. Sería el primer término Menos al cuadrado menos 3 por a. 3 no sería menos el doble. menos 2 por 3x Por 3x, muy bien. Por
¿Vas bien? 15. 15, exactamente. Por 15. Qué susto de Más, duda. ¿más cuánto? Marcelo, ¿más cuánto? Más 15 al cuadrado. 15 Girando al el cuadrado. gato, sale fácil. Y esto va a ser igual a ¿quién? A 9x al cuadrado menos 495, ¿cierto? Ahora, vamos a simplificar. ¿Cuánto es 3x al cuadrado, Marcelo? O sea, 3x elevado al cuadrado. ¿A qué es igual eso? ¿A qué es igual 3x elevado al cuadrado, Marcel? 3x elevado al cuadrado. ¿A qué es igual eso? 3x elevado a la 2. ¿A qué es igual? 6x. No. No, 9x, 9x. 9. Acuérdate que es 3 elevado a la 2. Sería 9, pero 9x solo o 9x elevado al algo. No, 9x acompañado. 3, 9. Repite, por favor. ¿Sería 9 qué? 9x. Solamente sería 9x. Sí. Pero este que está aquí no está elevado al cuadrado. Se sobreentiende que aquí hay un 1. Propiedad de potencia. ¿Cuánto es 1 por 2? 2. 2. Entonces te va a quedar 9x al cuadrado. Atento con eso. En el examen, ese pequeño error te daría malo el ejercicio. Por ese pequeño detalle. Entonces tienes que tener mucho cuidado a la hora de hacer ese producto notable. Sería entonces, aquí sobreentiende que hay un 1. 1 por 2, 2. Te quedaría 3 al cuadrado, que es 9. Entonces, simplificando esto, te dio 9x al cuadrado menos. ¿Cuánto es 15 por 2? 30. ¿Y cuánto es 30 por 9? No sé. 30 por... Perdón. 30 por 3. Perdón. 90. 90. Te está quedando menos 90x más... ¿Cuánto es 15 por 15? No sé. Ahí sí que no sé tampoco. Vamos a ver. 5 por 5, 25. Llevo 2, 5 por 1, 5 y 2, 7, 5. 1 por 5, 5 y 1 por 1, 1. Eso me está quedando 5. 5 por 5, 25, ok. 7 más 5, 12. Llevo 1, 225. Entonces, fíjate que 15 al cuadrado es 225. Eso es igual a 9x al cuadrado menos 495. Marcelo, te pregunto. Oye, creo que se está yendo la señal ahí. Voy a hacer print de pantalla para pasártelo, porque ahí se te fue la señal. ¿Me escuchas? Voy a colocar en pausa. Veo que se te fue la señal ahí. En la en que estábamos, espérate un momento, estábamos aquí. Fíjate que tú hiciste bien el ejercicio 15. En el ejercicio 15 tenías el triple de un número, le restamos 15 y elevamos al cuadrado el resultado. Nos da lo mismo que si 9 veces el cuadrado de dicho número le restamos 495. Era así, ¿verdad? ¿Cómo resolvemos esto? Producto notable. Sería primer término al cuadrado, era 9x al cuadrado, menos el doble de A por B. 15 por 2, 30 por 30, 90. Era 90x. Más el segundo al cuadrado. 15 al cuadrado era igual a 225, ¿cierto? Igual a 9x al cuadrado menos 495. Hay algo que no te has dado cuenta,
aquí es la pregunta que yo te voy a hacer. ¿Qué se cancela o qué términos se cancelan en esa igualdad, Marcelo? ¿Qué términos se cancelan? ¿Cuáles términos te das cuenta en esa igualdad que se van a cancelar? Ah, 9x al cuadrado. 9x al cuadrado con este 9x al cuadrado. ¿Por qué? Un 9x al cuadrado está positivo, pasa para el otro lado negativo. 9x al cuadrado menos 9x al cuadrado, 0. ¿Cierto? Ahora, si yo quiero despejar mi variable x, nos damos cuenta que está negativo. Me conviene mejor pasarlo para el otro lado, positivo. Y este número que está negativo, me conviene pasarlo para el otro lado, positivo. Entonces, ¿qué me está quedando? Te está quedando, vamos a colocarle en negrita, te está quedando 495 más 225. 495 más 295 es igual a 90x. Profesor, ¿qué hizo? Simplemente ese que está negativo lo pasé para el otro lado positivo y esa variable como está negativo el 90, me conviene pasarlo para el otro lado positivo. Ahora, Marce, 495 más 295, ¿a qué es igual? 495 más 225. 5 más 5, 10. Llevo 1. 9 más 1, 10. Y 2, 12. Llevo 1. 4 más 1, 5. Más 2, 7. Eso que está ahí me está generando 720. Entonces, 720 es igual a 90 por x. Si yo deseo despejar la x, ¿qué me está molestando, Marcelo? Si deseo despejar el 90... Marce, te pregunto a ti, si me está molestando el 90, ¿qué hago con ese 90 si deseo despejar la variable x? Lo paso al otro lado. Lo pasas al otro lado, ¿cierto? Entonces te va a quedar x va a ser igual a ¿quién? Díctalo, por favor. X va a ser igual a ¿quién? A acá. ¿A quién? A la derecha. Ajá, pero ¿a qué va a ser igual x? ¿A qué va a ser igual? A 720 entre 90. Exactamente. ¿Y qué se va a cancelar ahí? ¿Qué se cancela? 0. Los ceros. ¿Y cuánto Los es ceros. 72 entre 9? 72 entre 9, ya te 8. digo, 8. 8. A ver, 9 por 8. 9 por 8, 72. ¿Cierto? Sería 8. Muy bien. Y eso es todo. Si te están pidiendo, hayas dicho número. ¿Cuánto vale ese número que representa esa igualdad? 8. ¿Cómo lo compruebo? Si yo coloco el 8 aquí y coloco el 8 aquí, esa igualdad se debe de cumplir. Fíjate que este tipo de ejercicio, Marce, la manera en resolver este tipo de ejercicio es que tienes que ir leyendo paso por paso y vas creando la forma matemática. Déjame pasártelo porque no te pasé la solución. Aquí. Ese ejercicio se entendió. Ahora, te toca a ti hacer otro ejercicio. Vamos a ver. Fíjate. Me gustaría que hagas el ejercicio número 7, que se ve interesante. El ejercicio número 7. ¿Cómo podríamos hacer el ejercicio número 7, Marce?
Dice, hallar 3 números enteros consecutivos. Si sabemos que los 4/5 del mayor excede a los 3/4 del intermedio en una cantidad igual a la sexta parte, ese está más complejo, a la sexta parte del menor disminuido en un quinto. El ejercicio 7 tiene nivel, ¿sí o no? Totalmente razonamiento matemático es este. Entonces, vamos paso por paso a la hora de hacer este tipo de ejercicio. Por ejemplo, si te están pidiendo halle 3 números enteros consecutivos, ¿cuál era la expresión matemática de eso, Marcelo? La vimos comenzando la clase. ¿Te acuerdas? Que eran 3 números consecutivos. ¿Cómo era la expresión matemática? ¿Cuál era la expresión matemática para 3 números enteros consecutivos, Marce? Por ejemplo, dime un número del 1 al 20. Marcelo, dime un número del 1 al 20. 20. 20, ya. Entonces voy a 20. colocar 20. Voy a colocar 21. Perdón, aquí me equivoqué. Aquí sería 20 más 21 más 22. Entonces, hallar 3 números enteros consecutivos. Entonces, 20, 21 y 22. Te pregunto, Marcelo, ¿cuál es la expresión matemática de eso? ¿Cuál sería? Marcelo, activa la cámara, por favor. No te veo. ¿Está fallando tu conexión nuevamente? A ver. Entonces, ¿Qué? ¿20 minutos? o menos. Pero eso te digo, voy a compartir pantalla. Pero quiero que tú me ayudes a hacer el ejercicio. Por eso te digo, esta expresión la vimos comenzando la clase. Hallar 3 números enteros consecutivos. ¿Cómo podemos hallar esa expresión matemática? Me dijiste, profesor, el 20. Ya, imagínate que tenemos un 20, luego tengo el 21 y luego tengo el 22. Una variable en general para el primer número, dime una letra. X. X. ¿Cómo puedo colocar el 21 relacionándolo con la variable X? ¿Qué le debo de X más 1. colocar? X más 1. Bien. Eso debería ser. X más 1. Y el 22, ¿a quién le voy a colocar? Y X más 2. X más 2. Entonces, ya por lo menos tenemos la expresión matemática. Ya eso me va a ayudar a resolver el ejercicio porque dice, hallar 3 números consecutivos si sabemos que los 4/5 del mayor, ¿cuál es el número mayor? ¿El X más 1 o el X más 2? Marcelo, ¿cuál va a ser el mayor? ¿El X más 1 o el X más 2? El X más 2. Entonces voy a colocar, si sabemos que los 4/5 del mayor, fíjate, los 4/5 del mayor, los 4/5 del mayor excede, es decir, excede ¿a quién? Va a exceder a los 3/4, del intermedio. No, excede. Entonces, si excede, le voy a sumar, ¿cierto? Está excediendo, o sea, le tengo que sumar esa cantidad. Si sabemos que los 4/5 del mayor exceden a los 3/4, es decir, más los 3/4 del intermedio. ¿Cuál es el número intermedio? ¿El X más 1 o el X más 2? Marcelo, ¿cuál sería el intermedio? Marce, ¿cuál sería el intermedio? ¿El X más 1 o el X más 2?
X más 2. El X El- más 1. X más 1. El X más 1 sería el intermedio. Entonces sería los 3/4 de X más 1. ¿Sí? Entonces los 3/4 de X más 1. Entonces dice, si sabemos que fíjate que lo voy a leer nuevamente. Si sabemos que los 4/5, atento Marcelo, este es el último ejercicio. Quiero que vean cómo se hace. Porque a partir de este es que tú vas a hacer la tarea. ¿Por qué yo le sumé? Quiero que me lo digas tú. Quiero que me respondas esta pregunta. ¿Por qué yo le sumé los 3/4 del número intermedio? ¿Cómo yo sabía que tenía que hacer eso? ¿Cómo dijiste? Repito la pregunta. ¿Cómo yo sé que le tengo que sumar las 3/4 partes a ese 4/5 de X más 2? ¿Cómo yo sé que le tengo que sumar esas 3/4 partes? ¿Por qué? Porque dice que excede. Exactamente, dice que excede. Entonces, cuando dice excede, ¿qué significa? ¿Que va a aumentar o que va a disminuir? Que aumenta. Aumenta. Por eso es que yo coloco aquí, si sabemos que los 4/5 del mayor, allá, el mayor es X más 2, serían los 4/5 de X más 2. Exceden, por eso le sumo a los 3/4 del intermedio. Entonces, el intermedio sería X más 1. Los 3/4 de X más 1. En una cantidad igual, o sea, aquí voy a colocar igual, ahora viene, en una cantidad igual a la sexta parte del menor. ¿Cómo calculo la sexta parte del menor? ¿Cómo calculo la sexta parte? ¿Qué voy a colocar aquí, Marcelo? Porque dice la sexta parte del menor. ¿Cuál es el menor? ¿X, X más 1 o X más 2? ¿Cuál sería el menor? X. X, ¿cierto? Entonces, pero ¿cómo lo coloco? Porque dice en una cantidad igual a la sexta parte. ¿Cómo lo coloco? Si es la sexta parte, ¿qué debo de hacer, Marcelo? ¿Lo divido entre 6 o Lo lo divido entre multiplico? 6. ¿O Lo lo divido. multiplico por Lo 6? divido. Lo divido. ¿Estás seguro? Sí. Porque me están diciendo igual a la sexta parte del menor. Sí, lo divido. ¿Segurísimo? Lo Ajá. divides. A ver. Sí. Entonces, si yo lo divido, ¿cómo me va a quedar? Bueno, fíjate que yo tengo aquí, me está quedando a la sexta parte. ¿Lo multiplica o lo divide? No me lo No hay hombre. dijiste. Chica. Marce, ¿lo multiplico Sí. o lo divido? Lo divido. Lo divido, ¿cierto? Porque me están diciendo la sexta parte, muy bien. Entonces le saco la sexta parte. Sería un sexto de el menor. ¿Cuál es el menor, Marcelo? X. ¿Cuál es el menor? ¿X, X más 1 o X más 2? X. X, entonces sería un sexto de X, pero ahora dice disminuido en un quinto. ¿Qué debo hacer entonces? ¿Qué debo hacer entonces? Porque me dice disminuido en un quinto. Le resto un quinto. Le restas un quinto. Correcto. Entonces, fíjate lo que dice. Hallar 3 números enteros consecutivos. Si sabemos que los 4/5 del mayor exceden a los 3/4 del intermedio en una cantidad igual, o sea, igual a la sexta parte, o sea, le saco la sexta parte al menor o del menor disminuido en menos un quinto. El ejercicio estaba complejo y aún así
pudiste entenderlo, porque conmigo hiciste la ecuación. ¿Esa ecuación ahora te parece difícil o sí la entendiste? Esa ecuación que yo tengo ahí. Ya. Marce, ¿esa ecuación que yo tengo ahí la pudiste entender o no? Sí. Ahora viene la parte compleja. ¿Qué voy a hacer para eliminar esas fracciones? ¿Cómo hago para eliminar el 5, el 4, el 6 y el 5? Yo debo de multiplicar, aquí viene la parte difícil. Yo debo de multiplicar toda esta expresión por un número. ¿Qué número voy a colocar aquí? Bueno, tienes que sacar, lo voy a colocar aquí, tienes que sacar el mínimo común múltiplo. ¿De quién? De los denominadores de 5, de 4 y de 6. Vamos a ver. ¿Cuál sería el mínimo común múltiplo de 5, 4 y 6? Voy a colocar aquí. 5 sería 5, 1. 4 sería 2, 2, 2, 1. 6, ¿cuál sería? 2, 3, 3, 1. Te va a quedar entonces 2 al cuadrado. Te va a quedar aquí 5 y aquí te va a quedar 2 por 3. Si yo voy a sacar el mínimo común múltiplo. Tirando. Yo tiro ga mientras tiro ga. La pregunta es para ti. La pregunta es para ti, Marcelo. ¿Cuál sería el mínimo común múltiplo de 5, 4 y 6? Marce, ¿cuál sería el mínimo? Sería 5 por quién? Por 3, por 2. Por 3. ¿Pero por 2 al cuadrado o por 2? Por 2. No, acuérdate que tomo el mayor exponente. Entonces sería ga. Sería Por entonces 2 al cuadrado. Cuadrado. Sería entonces 5 por 4, 20. 20 por 3, ¿cuánto es, Marcelo? ¿Cuánto es 20 por 3? 60. 60. Entonces, ese es el número el cual yo debo de multiplicar esa expresión. Marcelo, ajá, eso me dio el mínimo 60. ¿Qué debo de hacer ahora con ese 60? ¿Qué debo de hacer con ese 60? Multiplicarlo por todo eso. Ahora yo voy a multiplicar 60 por toda esa expresión. ¿Qué hago? Divido. ¿Cuánto es 60 entre 5? ¿Cuánto es 60 entre 5? 1 por 5, 5. 6 menos 5, 1. Bajo el 0. 5 por 2, 10. Me da 12. Entonces me está quedando 12 por 4, ¿cierto? Voy a colocar aquí, te está quedando 12 por 4 por x más 2. Ahora, más, Marcelo, ¿cuánto es 60 entre 4? Marce, ¿cuánto es 60 entre 4? Voy a colocar aquí 60 entre 4. Marcelo, atento. 60 entre 4, ¿a qué es igual? Marcelo, la pregunta es para ti. ¿A qué es igual a 60 entre 4? Marcelo, ¿a qué es igual 60 entre 4? 16. 16. A ver, 1 por 4, 4. 6 menos 4, 2. ¿Qué número multiplicado por 4 me da 20? Marcelo, ¿qué número? El 5, ¿verdad? Entonces a la final me está quedando es 15. Entonces voy a colocar aquí más 15 por 3, que multiplica al x más 1. Que multiplica al x más 1. Y eso es igual a
¿Cuánto es 60 entre 6, Marcelo? 60 entre 6. Marce, rápido. ¿Cuánto es 60 entre 6? ¿Cuánto es? 60 entre 6. Marce, te estoy Sí, preguntando, Marcelo, ¿cuánto es 60 entre 6? no sé. ¿Cómo no vas a saber cuánto es 60 entre 6? Imposible, eso ya 10. tiene 10. Claro, no me asustes así. 10, eso sería 10 por X, ¿cierto? Menos, ahora sí, ¿cuánto es Espera, 60 sí. en... Yo también juego Subway Surfers. ¿Cuánto es 60 entre 5? Aquí lo tenemos. 12. Voy a colocar aquí menos 12. Ahora, Marcelo, ¿cuánto es 12 por 4? 12 por 4, ¿cuánto es? Marce, ¿cuánto es 12 por 4? 48. 48. Me está quedando entonces 48 por X más 2 más, ¿cuánto es 15 por 3? 45. 45 por X más 1 igual a 10X menos 2. ¿Qué hago? Distributiva, ¿cierto? Este por este, este por este. 48X. Marcelo, ¿cuánto es 48 por 2? Ah, 48 por 2. 96. 96, muy bien. Aquí más. ¿Qué hago aquí? ¿Cómo elimino este paréntesis? ¿Cómo elimino ese paréntesis, Marcelo? Este que está aquí. 5x más 5. No, ese no es 5, ese es 45. Ah, 45x más 45. Correcto, será 45X más 45 distributiva, ¿verdad? Igual a 10X menos 12. Ahora, para despejar la variable X, ¿qué es lo que debo de hacer? Puedo, antes de despejar, simplificar. Por ejemplo, 48X más 45X, ¿cuánto es? 40 más 40, 80. ¿Y cuánto es 8 más 5? 53. 80. ¿Cuánto me daría? 48 más 93. 45, 93. Correcto. Me daría 93. Uy, vamos a hacerlo más arriba. 93X más, ¿cuánto es 96 más 45? 96 más 45. ¿Cuánto es, Marce? 5 más 6. 11. 11. Llevo una. 9 más 4, 13. Y una, 140, perdón, 14. Que 140, no, 14. Eso me daría entonces 141. 141 igual a 10X menos 12. Ya estamos finalizando el ejercicio. ¿Qué sería lo último, Marcelo? ¿Cómo despejo la variable X de ahí? ¿Cómo despejo la variable X de ahí, Marce? ¿Cómo despejo qué variable? Correcto. ¿Cómo despejas la variable de ahí? Acuérdate que vas a despejar la variable X. ¿Cómo la despejo? Podría pasar el 141 a restar. Correcto.
Y este 10x lo pasas para el otro Lo lado, paso ¿cómo? a sumar. A sumar. No, a sumar no, a restar. A restar, porque está positivo, lo pasó por el otro lado negativo. Te está quedando 93x menos 10x igual ¿a quién? A menos 141 menos 12. Al parecer nos va a dar un resultado fraccionario. Primera vez que nos da un ejercicio fraccionario. Puede ser porque nos están dando varias razones. Fíjate que nos dan 4/5, 3/4, un sexto. Entonces, 93x menos 10x, ¿a qué es igual, Marce? 93 menos 10. 83. Entonces voy a colocar aquí 83x. 83x es igual. ¿Cuánto es menos 141 menos 12? Menos 153. Menos 153. Muy bien. Entonces, a la final, x, ¿a qué es igual, Marcelo? Podría dividir menos 153 entre 83, ¿verdad? No, lo puedes dejar como fracción. Lo puedes dejar como menos Es razonable. como menos Ga, 153 entre, ¿qué te parece? Podríamos Marcelo, menos 153 ¿entre qué? entre 83. Entre 83. Entonces, fíjate que este ejercicio me gustaría que lo revisaras, porque fíjate que fue el único de todos los ejercicios que nos dio fracción. Pero aún así, podría dar fracción. ¿Por qué? Porque nos están dando puras razones de los cuales es fraccionario. Fíjate que en todas las relaciones son fracciones fraccionarias, pero de todas formas me gustaría que lo revisaras, porque es raro. Fíjate que fue el único ejercicio que nos dio de esa manera, que nos dio fraccionario, pero aplicamos la misma metodología y fíjate que nos dio el ejercicio. Entonces, ¿te pareció difícil? ¿Qué te pareció este ejercicio? Me pareció muy Subway Surfers. Ya. ¿Eso qué significa? O sea, más o menos. normal. Normal. ¿Ah? Ya. Fíjate algo. Para que practiques, porque necesito que practiques esto tú solo. Fíjate que hoy pudiste hacer 3 ejercicios. Hiciste 3 ejercicios tú solo, pero los demás los hice yo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que estés activo? Haciendo la tarea. Fíjate, ¿qué ejercicio voy a mandar de tarea? No, tarea. No, pero voy a mandar, ya te voy a decir cuáles. Uno nada más. Fíjate que son varios, hay varios. Uy, pero voy a mandar 1, 2, You're the best 3. around. 3 ejercicios. Fíjate, pero de la actividad de extensión que son más difíciles. Estos 3. Tampoco es que son tan difíciles. Es igual, solamente que tienes que practicar el enunciado. Acuérdate que del enunciado, tarea, voy a colocar aquí. You're the best around. 1, 2 y 3. ¿Qué te pareció la clase de hoy? ¿Fue productiva? ¿Sí entendiste los ejercicios? ¿A Marcia? ¿Cómo? ¿Qué te pareció la clase de hoy? ¿Fue productiva? ¿Pudiste entender los ejercicios? Sí, para ti. Fíjate que, bueno, para mí, yo sí lo sabía hacer, pero mi intención es que tú lo sepas hacer. Y yo siento que sí lo sabes hacer, pero necesito que sigas practicando para que mejores. Porque ya, fíjate que este es un razonamiento matemático. Esta es la guía de matemática, pero esto que te dieron es de razonamiento matemático y tienes que practicarlo. Tirando. Fíjate algo que te iba a preguntar para finalizar.